Tienes la cabeza saturada, sientes que tus emociones están desbocadas y deberías intentar concentrarte en hacer algo positivo, pero te cuesta un montón de trabajo y te han dicho que meditar es probablemente una cosa buena, pero dices, meditar. ¿Cómo me voy a meter en la situación de meditar cuando estoy tan pasado de rosca para el otro lado? Si eso es lo que te anda rondando por la mente, este vídeo te va a dar algunos tips prácticos explicándote cómo hago yo, que tengo una vida con muchas cosas, te diré, para poder calmar mi mente y centrarme, cosa que te aseguro ayuda un montón a que luego seas más productivo y puedas vivir la vida de mejor manera. Te voy a contar mis mejores tips prácticos y al final te voy a dejar mi herramienta secreta para agilizar esto mucho más. Si es la primera vez que llegas a mi canal, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha, soy coach de salud integrativa, tengo múltiples negocios y he trabajado antes 20 años como traductora freelance, así que estoy muy acostumbrada a trabajar bajo presión y al estrés, pero he estado buscando mecanismos para que me funcionara la mente, para poder estar centrada, para poder estar realmente haciendo mi labor. Entonces, ¿cómo entramos en un proceso de meditación? Para empezar, meditación creo que ya sabes. En este contexto no estoy hablando de leer escrituras religiosas o rezar, orar o similares. Estoy hablando de calmar tu mente, aquietar tu mente para permitir que realmente puedas escuchar tu voz interior, para que puedas tener inspiración, para que puedas sentirte bien y también que tus emociones no te estén boicoteando. Entonces, para mí, una de las cosas que más me funciona es la meditación en movimiento. Y te voy a dar aquí 3 cosas muy específicas. Meditación en movimiento, para mí es salir a pasear. Damos todos los días un paseo, casi todos los días, con mi esposo y procuramos meternos donde haya árboles. Vivimos en una zona donde hay árboles, pero podrías estarlo haciendo en la ciudad yéndote a un parque. O si vives al lado del mar, dar un paseo al lado del mar o de un lago. Estar en contacto con la naturaleza tiene varios puntos a tu favor en este sentido. Por un lado, la toma tierra te permite no estar tan metida con las pantallas. Yo trabajo todo en digital, entonces estar metido con la tecnología, con el teléfono, con estar delante de la computadora, con el iPad, todo el día con la tecnología, eso tiene una carga electromagnética bastante potente. Y meterte en contacto con la naturaleza te va a permitir descargar esas corrientes electromagnéticas, esas energías de tu cuerpo, que somos cuerpos electromagnéticos, así que influyen mucho. Y vas a estar respirando aire puro, el cuerpo se va a estar moviendo. Y si te has puesto a estudiar lo que son los mecanismos del estrés, generalmente, o sea, ancestralmente estaban creados para ayudarte a salir de una situación peligrosa en la que tenías que hacer un ejercicio físico para salir de ella, como correr de un león. Entonces, el hecho de estarte moviendo permite quemar un poquito de esa energía. Podrías hacer ejercicio vigoroso también. No te voy a hablar en este vídeo de la parte de meterte en deporte, por supuesto es una opción. Aquí te digo simplemente dar un paseo y para mí caminar, y estoy conversando con mi marido y intercambiando ideas, es una forma de calmar mi mente. Y frecuentemente observo que en el proceso de dar ese paseo de media hora, a lo mejor estoy hablando los primeros 10 minutos y luego acallo la vibración mental. Así que caminar sería una de las formas. Una cosa que a mí me ayuda mucho es la música. En este sentido, la experiencia proviene de una técnica que se llama musicosofía, que realmente no ha trascendido demasiado, pero allá por los años 90 yo estuve asistiendo a seminarios en los que hacíamos un seguimiento de la música clásica como experiencia espiritual y estamos moviendo las manos siguiendo la melodía de la música. A lo mejor te parece un poco tonto que es jugar a director de orquesta, no es exactamente eso, pero a mí me gusta mucho cuando me pongo alguna pieza de música que realmente me inspira. Y no necesariamente es música clásica, pero sí una música que tenga vibraciones armoniosas. Puedes estar siguiéndola con las manos o siguiéndola con la mente y pensando en el movimiento de la música. En este sentido a mí me va muy bien la música que no tiene palabras. Entonces música de orquesta, música de cuerda, de cámara, alguna cosa de ese estilo. Y sí, frecuentemente es clásica. Pero te podría servir alguna versión de música New Age también. Sí, el tema música es lo que te gusta. Luego, a mí me gusta mucho combinar diferentes experiencias y tengo en casa un sillón de masaje. Entonces, esa es una de las cosas que me gusta hacer. Me pongo un vídeo de YouTube que tenga alguna meditación guiada y la escucho mientras estoy tirado en el sillón de masaje. Para mí es un poquito de multitasking, sé que le estoy haciendo un favor a mi espalda y al mismo tiempo le estoy haciendo un favor a mi mente.
Aquí tengo dos preferencias. Hay un mantra, te lo voy a dejar aquí abajo por si quieres seguirlo. Es un mantra que se le asigna al Dalai Lama. Lo tengo como música en mi teléfono, pero muchas veces lo miro directamente desde YouTube. O alguna meditación guiada. Y no te voy a decir alguna específicamente porque hay muchísimas que podrías escuchar. Aquí en YouTube tienes de todo. Ahora, el cuarto tip que te quiero dejar, que para mí es un arma secreta, es usar aceites esenciales. Me gusta mucho tanto ponerme aceites esenciales específicamente, olerlos, la parte aromática ayuda un montón, ponérmelos por la zona del pecho, ponérmelos por las muñecas y olerlos. Y los aceites tienen cada uno de ellos diferentes propiedades, entonces en función de por dónde te estés desequilibrando, te van a ayudar a centrarte. Hay aceites que te ayudan a levantar el ánimo, a motivarte, a relajarte, a bajar la ansiedad, nervios y demás, a tener más energía, a tener más concentración mental. Entonces, según cómo me estoy sintiendo, me gusta prepararme aquí alguna mezclita y ponerla en el difusor o estarlos oliendo. Y a este sentido, justo acabo de crear un pequeño recurso que te lo puedes descargar gratis. Te dejo el link aquí abajo y en la descripción del vídeo tienes más datos de mis aceites favoritos para algunas de estas cosas. Entonces, si estás buscando, ok, vale, tengo aceites en casa, pero ¿cuáles aceites meto en mi difusor para conseguir estos efectos? Te he hecho aquí una pequeña lista resumen para que lo tengas todo a mano y puedas elegir. Y por supuesto, si todavía no tienes aceites en casa y piensa que tienen que ser de grado puro, porque si no son realmente puro, de máxima potencia, no van a hacer ese efecto emocional. Si estás buscando un perfume o si encuentras un aceite baratito en los chinos o un aceite en el herbolario, probablemente no van a tener la potencia que haga que te cambien la vibración de tu energía, de tu mente, que te desbloqueen cosas y demás. Entonces te dejo ese recurso aquí abajo para que lo puedas mirar de referencia y con mucho gusto también puedes luego contactarme. Cuando lo recibas te va a llegar un email y me puedes contactar si quieres más ayuda específica para tu caso. Gracias por seguirme, espero que este vídeo te haya resultado útil. Dale un me gusta, déjame un comentario abajo de qué clase de meditación es la que te gusta más o te ayuda más. Y nos vemos en próximos vídeos. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho todavía.